Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a este viaje por la Biblia. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente acompañándome en este video. Y pues como siempre, por favor denle like al video y toquen la campanita para recibir notificaciones cuando aparezcan algún nuevo capítulo de la serie. Recuerden, van a ser 50 y tantos capítulos y van a ir saliendo paulatinamente. Pero pues bueno, vayamos de lleno a nuestro viaje por la Biblia. Y antes de entrar de lleno al tópico de este día, vamos a hablar sobre la importancia del cautiverio en Babilonia y los profundos cambios que generó en el pueblo de Israel. El destierro en Babilonia fue una escuela de disciplina para ese pueblo idólatra. Al parecer, al principio, los judíos cautivos fueron recluidos en campos de concentración, de donde fueron sacados para dedicarlos a trabajos de construcción, canalización y de riego agrícola. En general, no fueron maltratados en el exilio, recibieron terrenos, edificaron casas y tuvieron sus campos de cultivo y sus propios negocios. Algunos, como el profeta Daniel y sus 3 compañeros, llegaron a tener puestos elevados, importantes en el gobierno. También tenían libertad para adorar a Jehová y practicar sus devociones. Aunque aparentemente tenían libertad religiosa, no estaban en su tierra y por lo tanto anhelaban regresar a su casa. Probablemente habrán escuchado la canción en la radio de Bonnie M. con la letra que un cautivo desconocido escribió en el Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. El cautiverio babilónico produjo algunos cambios en el carácter nacional de los judíos. Primero hubo cambios religiosos y ciertamente hubieron cambios de tipo social. Vamos por partes, como dijo el destripador. Hubo cambios religiosos. La mayoría de los judíos quedaron para siempre libres de la práctica idolátrica, al menos es la idea, pues el exilio de Babilonia confirmaba el mensaje de los profetas de que la idolatría llevaría a la nación al cautiverio. O sea, en general se percataron que la idolatría no era positiva. Por otra parte, desarrollaron una fe mucho más firme, más clara, porque muchas profecías se cumplieron al pie de la letra y el pueblo de Israel se percató de ese cumplimiento de la profecía. Particularmente en Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Eso había sido profetizado por Jeremías y no le hicieron caso, no le creyeron, hasta que llegaron a Babilonia. Por otra parte, y es algo muy interesante, que aparecieron las sinagogas, o sea, los centros de culto y estudio de las escrituras. Ahí se reunían a adorar a Dios, porque estos lugares, estas sinagogas, vinieron a reemplazar al templo, dado que no se permitía ofrecer sacrificios, porque ya no había templo donde hacerlos. Entonces los mismos sacerdotes impedían que se hicieran los sacrificios, pero sí buscaron juntarse, unirse para estudiar las escrituras. Entonces la religión judía desde entonces y en adelante haría más hincapié en conocer y en tener una relación personal con Dios, y se insistió en la responsabilidad individual más que grupal. Si aplicamos estos aprendizajes a nuestra vida actual, ¿qué tipo de relación quiere tener Dios con nosotros? ¿Como grupo? ¿Como cristianos en plural? ¿O la quiere tener personal? ¿La quiere tener de forma individual? Ciertamente, el cristiano tiene una responsabilidad individual
ante Dios, de buscarlo, de orar, de aprender más cosas nuevas y de tener esa relación y cultivar una relación personal con Dios. Leamos lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De acuerdo con el pasaje anterior, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo se les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ojo, no es lo mismo criatura de Dios, o sea, que fue creado por Dios, que ser hijo de Dios. Porque todos los seres vivos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, este versículo nos está hablando de colectividad o de individualidad. Me parece que es de individualidad. El hecho de ser hijos de Dios aplica solamente a los que le aceptan y a los que creen en su nombre. Es una relación personal, la que Dios busca con las personas, con los individuos. Se presentaron también un montón de cambios sociales que los vamos a ver paulatinamente. Primeramente, los judíos adoptaron el idioma arameo en Babilonia como un dialecto popular. En la época de Jesús, este era el idioma que hablaban en Israel. Desde el cautiverio en adelante se llamaron solo judíos, puesto que solo los hebreos de Judá, que era la población mayor, y los de Benjamín, que eran menos, se mantuvieron como el pueblo apartado, el pueblo santo entre las naciones. Cuando los cautivos regresaron a Palestina, ya no buscaron hacer alianzas con otras naciones y se empezaron a apartar realmente a todos los extranjeros. Dejaron de ser un pueblo agricultor, ganadero, y se convirtieron principalmente en un pueblo de comerciantes. Después de 70 años, cuando Ciro subió al trono, les da la oportunidad de regresar a Palestina. Pero muchos judíos prefirieron quedarse fuera de Palestina y así da comienzo a la diáspora, que lo que significa es la presencia de minorías judías en un medio ambiente pagano fuera de Palestina. Recordemos que 135 años antes, Israel había sido llevado a Asiria, o sea, el reino de Israel, las 10 tribus. Pero ellos realmente no pasaron por este proceso de transformación social y religioso. Ellos simple y sencillamente desaparecieron. Una vez que los judíos regresaron a Jerusalén, levantaron los muros y se vuelven a formar como nación, como un pueblo, pero ya no son gobernados por reyes. Ahora seguirán siendo gobernados por sacerdotes. Y es aquí donde precisamente surgen los samaritanos. Veamos, los judíos que estuvieron cautivos por 70 años regresan a su casa, pero resulta que la casa ya no está vacía. Había gente. Había una mezcla de judíos que ustedes recuerdan, habíamos comentado que los pobres de los pobres fueron dejados ahí por los babilonios. Y entonces muchos extranjeros comenzaron a habitar esa tierra y a hacerla suya y a llamarla casa. La diáspora preparó el camino para la evangelización del mundo conocido en el periodo cristiano, en la época de los Hechos, porque los judíos, por medio de esas sinagogas que tenían en cada lugar, divulgaron la luz del monoteísmo en todas partes, y sus prosélitos, o sea, los gentiles que se convertían al judaísmo, estaban preparados para recibir las buenas nuevas de Jesucristo. Se fijan, todo conforma un plan perfecto de Dios. Este versículo no nos alegra mucho, pero está en la Biblia y claramente ha sido aplicado al pueblo elegido por Dios. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Un poquito más adelante, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amigo, si alguien te dice que el Señor te va a amar con todo su corazón, lo cual es cierto, pero que nunca te va a castigar, nunca te va a ir mal, yo lo dudaría, porque a veces no es que el Señor
quiera castigarnos, es que nosotros tomamos decisiones incorrectas. Y entendamos aquí, Dios nos ama, por eso a veces es necesario que nos discipline. Estamos viendo los libros históricos. Bueno, vimos 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Pero siguiendo el orden del índice del Antiguo Testamento, seguirían 3 libros: Esdras, Nehemías y Esther, que nos narran la repatriación del pueblo que estaba en Babilonia hacia Palestina. A este tiempo se le denomina periodo de la restauración, porque es cuando se formó realmente la nación hebrea y el judaísmo. Sin embargo, nos vamos a tomar una pequeña licencia literaria y vamos a hablar en forma cronológica. Primero del libro de Esther y los otros 2 subsecuentemente. Veamos. Los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén entre el 538 y el 536 a.C. Entre el 36 y el 516 es cuando se reconstruyó el templo. En el 478, Esther, mujer judía, fue hecha reina allá en Persia. En el año 557, Esdras viajó de Babilonia a Jerusalén. Finalmente, en el 444, Nehemías reconstruye el muro de Jerusalén. Digo, nada más para recordar que los años van decreciendo porque nos vamos acercando al año 0. Entonces, vamos a terminar el capítulo de hoy hablando precisamente de Esther, antes de entrar a Esdras y a Nehemías, que vendrán en el próximo capítulo. Esther. El tema de este libro es muy interesante porque es como Dios protege a su pueblo. A lo largo de la historia, muchos han tratado de destruir al pueblo de Dios, pero no lo han logrado, ni lo van a lograr. Y para no ir muy lejos, tenemos ahí a los árabes, tenemos a los alemanes. En la época de Isabel y Fernando, los católicos corrieron a los judíos de España. O sea, es una historia que la escuchamos una y otra vez. Y en este libro, en el libro de Esther, se nos enseña una notable teología de la providencia de Dios hacia su pueblo escogido, relacionada con la política y el gobierno humano. Ojo, a lo largo del libro no se menciona para nada el nombre de Jehová o el nombre de Dios. Sin embargo, se observa la mano divina actuando a favor de su gente, a favor de su pueblo y cumpliendo con las promesas del pacto. Y es precisamente por el cual está incluido dentro del canon. Si ustedes recuerdan, en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que nos llega hasta nuestros días, pero que aplica y que se las dio directamente Dios al pueblo de Israel. Finalmente, el libro de Esther es notable, llama la atención por su heroína. Nuevamente, Dios no vaciló en escoger a una mujer sagaz, valiente, como el sujeto y el instrumento de liberación para su pueblo. Dios no tiene problemas en utilizar mujeres o utilizar varones. Todos somos hechos por Dios. El libro es chiquito, solo tiene 10 capítulos. Les recomiendo leerlo todo, se lo echan de volada. Es un relato rápido antes de dormirse. Espero no spoileárselo, pero bueno, nos narra una historia con varios personajes. Empezamos obviamente con Esther. Es la historia de una muchacha judía que fue elegida para casarse con el rey Asuero. Algunos también lo encontramos como Jerjes de Persia, llegando así a ser la reina. Recordemos que Babilonia está abajo y Persia estaba arriba, lo que actualmente es Irán. También tenemos a Mardoqueo. Era un primo mayor de Esther, quien la había educado y la había criado porque ella había sido huérfana. Entonces, este amigo Mardoqueo fue quien la educó y la preparó para estar participando en esta
posición. Y ahora siempre hay un personaje malo en la historia. Entonces tenemos a Amán, que es un funcionario envanecido de la corte del rey Jerjes, quien al darse cuenta de que Mardoqueo no se hincaba, no le hacía reverencia ante él como lo hacían los demás, pues planeó asesinarlo, pero no solamente a él, sino de una vez a todos los judíos que habitaban en el reino de Persia. Para entender un poco el contexto entre esos personajes, hay que tomar una pequeña nota. En esta época en Persia existía lo que le llamaban la ley de los medos y de los persas, la cual, una vez que salía una ley dictada por el rey, esa ley era irrevocable, no se podía cambiar. Esto era porque los persas pensaban o decían tener un alto nivel de sabiduría y que cuando redactaban sus leyes nunca tenían que enmendarlas y menos abrogarlas. Entonces salía una ley y era permanente. El libro tiene un propósito y el propósito de este libro es demostrar cómo Dios libera a su pueblo de sus enemigos y también demostrar cómo se originó la fiesta del Purim, que conmemoraba precisamente el fracaso del complot de Amán en contra del pueblo judío. Pero vámonos más despacito, vamos a ver la historia. Entonces tenemos a Mardoqueo, que era un judío, el cual estaba usualmente a la puerta del palacio. Y este amigo, de alguna forma, descubre una conspiración en contra del rey y la denuncia inmediatamente. Entonces era leal a la corona y en Esther 2:23 precisamente dice que se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Es así como empieza la historia. La reina Basti desobedece al rey, la primera esposa del rey, y para sentar un precedente la destituyen, la bajan del puesto y se hace una especie imagínense, de concurso para elegir entre todo el reino a la nueva reina. Y entonces tenemos a Mardoqueo, que como ya les mencioné tenía una sobrina muy hermosa, quien después de todos los filtros propios del evento es elegida como la nueva reina. Ahí ya la tenemos casada con el emperador. Amán, que es un varón muy prominente del reino, urde el complot o un complot para eliminar al pueblo judío y quedarse con sus bienes, porque recordemos que siempre han sido de altos recursos, y entonces procede a venderle la idea al rey, quien dice, suena bien, una lana fácil, está bien, no ponerle mucha atención porque confía en la palabra de su súbdito. Sin embargo, de alguna forma, y dado que recuerden, Mardoqueo estaba ahí en la puerta, él se entera de los malvados planes de este sujeto Amán y de que el rey ya había expedido un decreto, la ley de los medos y los persas, irrevocable, con una fecha precisa para tal masacre del pueblo de Israel, del pueblo judío. Lo que hace Mardoqueo, por medio de emisarios, es que recurre a Esther para que ella abogue por su pueblo. Pero lógico, estamos hablando de otra época. Ella le tenía miedo al rey, porque ella, aún siendo la misma reina, no podía entrar a la sala del trono sin ser previamente llamada por el rey, so pena de muerte. O sea, nadie se podía presentar ahí nada más, oiga rey, no, nada, había pena de muerte quien hiciera eso. Entonces Esther lo que hace es prometer presentarse ante el rey, se lo promete al primo, al tío, y buscar el favor del rey en este asunto. Pero antes le dicen que él y todos los judíos del reino ayunen por 3 días. ¿Ok? Entonces, aunque no se menciona en el libro y en esta parte la palabra oración, claramente intuimos que le dijo que oraran y ayunaran. Pues Esther pidió que los judíos ayunaran, intercediendo por ella, y prometió que ella y sus doncellas iban a hacer exactamente lo mismo. Hay que recordar que en el judaísmo la oración y el ayuno siempre van juntos, siempre vienen en la misma bolsita. Después de dicho tiempo, Esther se presenta muy elegante, muy guapa ante el rey
¿Y qué pasa? Pues el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester, tocó la punta del cetro y pudo hablar. El rey le invita a hacer una petición. ¿Y qué es lo que ella pide? Pues no le pide inmediatamente por su pueblo, sino que lo que la reina le pide es que tanto el rey como Amán vengan a un banquete preparado por ella. Y entonces en la noche van, están cenando, muy rico la comida, tal vez la música, y el rey está muy contento y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y ella le dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Quiero que venga a otro banquete que prepararé el día de mañana, y ahí le voy a decir mi petición. El rey está muy contento, dice, sí, está bien, va. Y pues ya cada quien se va a su casa. Pero mientras tanto, el odio de Amán por Mardoqueo es tanto, le corroe tanto las entrañas, que manda construir ahí en el patio de su casa una gran horca para su enemigo. Pero esa misma noche al rey se le va el sueño. Y entonces ordena que le traigan las memorias del reino. Y entonces al estar leyendo se percata que no se había honrado ni se le había dado las gracias de alguna forma a Mardoqueo, al judío, por este asunto del complot que había sido encontrado. Se queda pensando en eso, ya se duerme o no sabemos, pero el cuento es que al día siguiente el rey, aparece por ahí Amán, el rey lo llama y le pregunta, a ver Amán, ¿qué debería de hacerse con la persona a quien el rey quiere honrar? Y recordemos que Amán era vanidoso y era egoísta. Y entonces pensó que el rey le estaba preguntando a él mismo qué le gustaría recibir. Y entonces sugiere que, bueno, un alto dignatario del reino pasee en el caballo del rey a la persona que se va a honrar, y quien deberá adicionalmente estar vestido con la ropa del rey, ya saben, lujosa, de bonitos colores, y que el dignatario, el que iba adelante, pregonara que el rey deseaba honrar a este hombre, a este caballero. Suena bien. El rey accede y entonces le dice, ¿sabes qué, Amán? Haz todo lo que acabas de decir con Mardoqueo y no omitas nada. Hazlo. Amán monta en cólera, pero le sonríe al rey. Pero sabe que tenían la cena en la noche, la reina y el rey nuevamente lo invitan a cenar. Y entonces durante la cena con el rey, nuevamente el rey le pregunta a Ester por cuál es su petición. La reina Ester respondió, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, pues igual me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y le dijo a la reina, ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido de tal manera su corazón para hacer esto? Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey obviamente monta en cólera. Se entera sobre la gran horca que había levantado Amán construir en el patio de su casa y de una vez, ándale, lo manda a ahorcar. Pero recuerden, el edicto que ya estaba liberado, que ya estaba publicado, no se podía liberar. Y entonces se emite otro edicto en el que se autoriza a los judíos a defenderse de sus enemigos. Amigos, Dios sabe de antemano y provee para cada emergencia, para cada situación. Dios sabe todo, sabe lo que va a suceder, sabe lo que te va a pasar. Con Dios nada sucede por casualidad. Dios vio desde el principio la destrucción que se preparaba, el complot que se preparaba contra su pueblo. Y entonces proveyó los medios para impedirlo. Y es la gran fiesta del Purim que hasta la fecha de hoy se sigue celebrando. ¿Para qué? Para exaltar al Eterno por lo que Él hace, por sus obras. Gloria a Dios. Vamos a ver el video sobre el libro de Ester. El libro de Ester.
Es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro.
Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora, al final, salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los 2 banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente.
Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Esther. Espero que aún les haya quedado el interés de leer el libro. Vale la pena, es cortito, es un libro muy bonito donde vemos la fidelidad y la atención que Dios presta hacia su pueblo, hacia los que aman. Pero para terminar, para cerrar este capítulo, vamos a ver un texto que sería bueno que memorizaran. Es súper cortito, no hay mucho problema. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En la Biblia hay una orden que nos aparece 365 veces. Una para cada día de la semana. No temas. Y aquí en este versículo que está en Salmos 27:1, la pregunta es, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, si Él me cuida, si Él me protege. Tengamos una buena semana y sigamos confiando en la provisión y en la salvación que Dios nos da. Que el Señor los bendiga.